Pregunta 7. ¿Es cierto que todo sistema libre de un subespacio puede prolongarse a un sistema libre del espacio vectorial? De nuevo, lo que está en teoría es que todo subespacio, es que todo sistema libre de un espacio vectorial puede prolongarse a una base de ese espacio vectorial. No sé qué he dicho. Ahora, bueno, no sé qué he dicho, pero leyendo bien esta pregunta simplemente es cierta trivialmente. A ver, si tenemos un sistema libre de un subespacio, ese mismo sistema libre de U también es un sistema libre de V. Es decir, una familia linealmente independiente de un subespacio no depende de ser de U o ser de V. Es decir, el concepto de linealmente independiente, ¿vale? A ver, voy a escribir un poco. ¿Cuál es la definición de familia linealmente independiente? Sea V un K-espacio vectorial. Decimos que una familia de vectores V1 hasta Vm, subconjunto de V, es linealmente independiente si se cumple que siempre que tenemos una combinación lineal de esos vectores que es igual a 0, entonces necesariamente los escalares son 0. Vale, voy a poner también la definición de sistema generador para que quede claro cuál es la diferencia entre ellas de cara a lo que voy a decir a continuación. Sea V un K-espacio vectorial. Decimos que un subconjunto V1 hasta Vm de V es un sistema generador, y aquí sí que es importante, aunque a veces se sobreentiende por el contexto, que es sistema generador de V si V es el subespacio generado por estos vectores V1 hasta Vm. Vale, entonces, ¿qué es lo que quiero decir al poner estas definiciones? Primero, que el concepto de ser linealmente independiente no es algo que tenga que ver con el espacio vectorial V o un subespacio U de V. Es decir, una familia de vectores de un espacio vectorial es independiente si se cumple algo en lo que el V no aparece para nada. En cambio, en el concepto de sistema generador, a veces se omite la palabra de V cuando se sobreentiende a que se hace referencia, pero el concepto de sistema generador sí que depende de cuál sea el espacio vectorial del que estamos hablando. ¿Vale? Es decir, si tenéis V un espacio vectorial y tenéis U subespacio de V, lo que estoy diciendo con todo esto es que si tenéis un S subconjunto de U, pues es lo mismo decir que S es un sistema libre. ¿Vale? Recordad que sistema libre significa lo mismo que familia linealmente independiente. Es lo mismo decir que ese es un sistema libre de U que decir que S es un sistema libre de V. Y, en cambio, no es lo mismo decir que
S es un sistema generador de U, quiere decir que S es un sistema generador de V. ¿Vale? Es decir, el concepto de sistema generador sí depende de cuál sea el espacio del que estamos hablando. El concepto de sistema libre no. Vale, entonces, con todo esto, volvemos a la pregunta. Entonces, según he dicho, si tenemos un sistema libre de U, pues ese sistema libre de U también es un sistema libre de V. ¿Puede prolongarse un sistema libre de V? Pues sí, el mismo, ¿vale? Pero no, se puede prolongar al mismo. O sea que la respuesta a esta pregunta es trivialmente sí. Pregunta 8. V cada espacio vectorial, L sistema libre, B base de U. Podemos reemplazar cardinal de L vectores de B por los vectores de L y obtener una nueva base de V. Vale, esto es un teorema de teoría que yo llamo lema de sustitución. Entonces la pregunta es, ¿esta sustitución puede hacerse de cualquier forma? La respuesta es que no. Si entendéis cómo se prueba ese teorema, veréis que no. ¿Puede hacerse de una única forma? Tampoco tiene por qué ser una única forma. La respuesta es ninguna de las anteriores. Ya digo, si no tenéis claro el porqué de esta respuesta, empezad mirando ese teorema al que hago referencia. Y si no tenéis un contraejemplo allí, pues la demostración. Ese teorema, quiero decir, esta sustitución puede hacerse en principio de varias formas, no de una única forma, pero tampoco de cualquier forma. Pregunta 9. M, un número natural. ¿Es cierto que los polinomios de grado menor o igual que m son un espacio vectorial finitamente generado? La respuesta es que sí. Y si no lo habéis hecho ya, podéis hacer como ejercicio ver que una base de este espacio vectorial está formada por los polinomios 1x, x cuadrado, hasta x a la m. ¿Vale? Esto es base del espacio vectorial de polinomios de grado menor o igual que m. ¿Vale? En particular, podemos decir más. Podemos decir, como este conjunto es base, y aquí hay m más 1 vectores, podemos afirmar que la dimensión de este espacio es m más 1. ¿Vale? O sea que la respuesta es que sí.